Bueno, y decíamos al principio que evidentemente al cumplirse un periodo, como todos los caprichos del calendario, al cumplirse un periodo de un hecho grandilocuente y tremendo en la historia, siempre se hace algún repaso, algún recorrido, algún balance. Es el caso de la aparición sin vida del fiscal Nisman, ¿no? Este fiscal que tenía la causa AMIA, que para muchos de ustedes seguramente era un personaje desconocido hasta que aparece en TN o aparece en la pública, como se suele decir, haciendo pública justamente una denuncia contra la presidenta, contra el canciller y contra otros personajes, algunos de ellos bastante periféricos del kirchnerismo, dando cuenta de un supuesto encubrimiento para transar cuestiones económicas con Irán y a cambio garantizar la impunidad en la causa AMIA, en donde hay varios iraníes imputados por la justicia argentina. Bueno, en este marco, el fiscal Nisman, como ustedes saben, tenía que dar un pormenorizado informe frente al Congreso de la consistencia que tenía su imputación contra el kirchnerismo en general, y no lo hizo porque apareció muerto, apareció sin vida en su departamento de Puerto Madero el domingo pasado, justamente hace una semana. A mí me parece que esto es importante, lo que es importante rescatar acá es que estamos lejos primero de acceder a la causa, no es una causa que está en Santa Fe en la cual uno podría charlar con los protagonistas y tener un poco de información más fina para comunicársela a ustedes. Por lo cual, toda la información que se traduce desde acá, desde el periodismo santafesino, es información que proviene tal vez de otros medios, de insumos periodísticos generados por otros medios de comunicación, principalmente en Buenos Aires. Pero sí es importante, y este es el punto que justifica la presencia de nuestro invitado, me parece, es hablar acerca de entender la situación en lo macro. Me parece que nos equivocamos si lo planteamos en clave doméstica a entender el problema de Irán y Argentina y el problema del terrorismo islámico, entre comillas, comillas y comillas, en el mundo y principalmente en Argentina. Digo esto porque la situación de Irán no era la misma en el 2006 que en la actualidad, no era la misma en el 2010 que en la actualidad, y evidentemente tampoco la Argentina, en términos de geopolítica, tenía una mirada frente a Irán hace 10 años que hace 5 años o en la actualidad. Lo invitamos en alguna oportunidad para charlar justamente de estos temas. Es un profesor de santafesino, es un amigo, también podríamos decir, y es una persona que estos temas se interesa no desde hace 15 minutos, sino de toda la vida. Es el profesor Daniel Silver. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme siempre. Edición verano, vamos a decir edición verano. Edición verano, por eso tal cual. Sí, tal cual. ¿Cómo ves todo esto vos? Yo lo veo como una situación muy compleja. Muy compleja. Si ya de por sí la causa AMIA en sí misma era lo suficientemente complicada y los 20 años, ¿no es cierto?, de su no resolución son un claro índice de esa cuestión, ahora con la muerte del fiscal, primero con las denuncias que hacía este fiscal Nisman y después con su muerte, y de una manera tan trágica, ¿no es cierto?, como sucedió, se ha complicado muchísimo más. Yo lo que creo es que esta situación va a ser de difícil resolución. Ahora creo que es una obligación de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en aportar la mayor cuota de sensatez, honestidad y energías posible, de modo tal de que se vaya resolviendo. Acá a mí por lo menos me preocupan varias cosas. Primero, en sí la muerte de Nisman. Hay que aclarar de qué se trató, cómo fue, por qué. La otra cuestión es que que este árbol tan grande, ¿no es cierto?, no nos tape el bosque, que es la resolución de la causa AMIA, de cómo fue el atentado, por qué fue el atentado, quién lo perpetró, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, la implementación de una justicia que realmente repare a las víctimas. Y cuando digo repara a las víctimas, no me estoy refiriendo solamente a los 85 muertos que hubo en el atentado, no solamente a todos los familiares, amigos y demás que en estos 20 años también han muerto y que son víctimas, no solamente al fiscal Nisman, sino a la sociedad argentina en su conjunto. En algún documento que uno ha elaborado o en alguna entrevista que hemos tenido en otros medios, hemos dicho que de haberse resuelto el caso AMIA,
el tema de la impunidad sobre otros casos, seguramente no hubiesen sucedido. ¿Por qué? Porque hubiese sentado un precedente de peso lo suficientemente importante como para que la justicia actúe como corresponde. Y también lo hacemos en relación a lo que sucedió tiempo atrás, no solamente con el caso AMIA, sí los militares, ¿no es cierto?, aquellos que perpetraron los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, hubiesen sido juzgados en su momento y como correspondía, y todo el peso de la ley hubiese caído sobre ellos, seguramente hoy el funcionamiento de la vida social de la Argentina y en particular de esta cuestión que es la justicia, hubiese sido otro. Recordemos también, porque si ha pasado tanto tiempo que, por ejemplo, estoy pensando, alguien que tiene 21 o 22 años, es todo nuevo, claro. Está desayunando. Se está enterando tal vez de lo que pasó. O sea, 20 años mucho tiempo. Recordemos que esto fue en el 94, en 1994, pero 2 años antes El atentado a la embajada. Había habido un atentado terrorista a la embajada de Israel en Argentina. Así es. Digamos, ahí se juntan dos hechos que, digamos, el Estado argentino no pudo prevenir un segundo atentado en principio. Bueno, ocurrió el atentado y el Estado argentino lo encubrió, porque así lo demostró un tribunal oral federal que entendió que la causa AMIA era un cachivache en su momento y además ordenó que se investigue la pista del encubrimiento. Ahora, tiempo después, con un fiscal designado por el kirchnerismo, con recursos puestos por el kirchnerismo, con la Secretaría de Inteligencia hoy que está tan en discusión, a disposición del fiscal, porque el kirchnerismo lo dispuso así. Digamos, 10 años después también se habla de encubrimiento. Otra vez esta figura en donde el Estado es el encubrido. No es un grupo, una mezquita o un grupo, una célula que encubre. Es el Estado que presumiblemente encubre. Es por eso que me interesaba saber cuál era tu opinión acerca de que una vez más se pone al Estado como encubridor. Bueno, yo creo que el Estado tiene mucha responsabilidad, así como tiene responsabilidad y algunas cosas positivas, como vos la dijiste, haber dispuesto una fiscalía especial, recursos humanos, técnicos, económicos, haber abierto parcialmente, porque eso fue así, ¿no es cierto?, los archivos secretos que había sobre esta y otras cuestiones. El tema es que me parece que al kirchnerismo le faltó darle una vuelta de rosca y saber que los servicios de informaciones son una cueva de delincuentes, exactamente, es una cueva de ladrones, iba a decir yo, pero es peor, no ladrones, porque estos son delincuentes, matan, asesinan, ¿no es cierto?, no tienen ningún tipo de inconveniente, y se dejó estar durante 12 años sin meter mano seriamente en ese lugar, que sabemos cuáles son sus complicidades con los procesos anteriores, cómo ha permanecido en el tiempo el mismo staff, ¿no es cierto? No, salvo las cabezas, todos los demás, ¿no es cierto?, han sido más o menos los mismos, y consecuentemente el no haber actuado como, digamos, con la energía suficiente sobre ese espacio, ha permitido que durante 10 años la Fiscalía de Nisman, ¿no es cierto?, no haya avanzado prácticamente nada, y también tenemos que decir que la Fiscalía de Nisman no avanzó nada, no solamente porque se nutría solamente de los informes, ¿no es cierto?, que le brindaba la ex-CIDE, claro, hoy Servicio de Informaciones, sino que también la política de Nisman estaba, digamos, subordinada a los intereses, como vos hoy hablabas, de una geopolítica mucho más amplia, ¿no es cierto?, que son los intereses de los Estados Unidos en relación a Irán. Nosotros siempre dijimos, no, la verdad que no decimos ni sí ni no sobre que los iraníes pueden haber sido o no, la verdad que uno desde acá, desde Santa Fe, claro, o inclusive desde fuera de la causa, no puede establecer a priori esas responsabilidades. Ahora, lo que nosotros decíamos es que, primero, no era la única pista para seguir, que estaba la pista siria, y algo donde nosotros hicimos mucho hincapié y lo seguimos haciendo, es en el tema de la conexión local. Alguien le brindó la logística, alguien le brindó la aparatología, alguien le brindó las vías de ingreso y las vías de escape. Entonces, consecuentemente, a nosotros nos parece que el punto de partida para desentrañar este nudo gordiano no es buscar afuera, sino empezar a buscar adentro y establecer justamente quiénes fueron los gestores concretos de esta cuestión. Por otro lado, nosotros creemos que justamente como hay responsabilidades de parte del Estado y el Estado está contaminado, cuando digo el Estado no me refiero a un gobierno, ojo, inclusive te puedo decir, está contaminado a nivel local, provincial y nacional, está contaminado por estos servicios que te venden carne podrida
permanentemente, así como creo que se dice en la jerga periodística, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos planteado y venimos planteando desde hace mucho tiempo es la conformación de una comisión independiente de personalidades que hayan tenido o que tengan probada, ¿no es cierto?, un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la democracia, que también sean especialistas jurídicos, ¿no es cierto?, como para que sea esa comisión la que pueda acceder a esos archivos de los que hablábamos hace un rato y sea la que investigue, teniendo en cuenta que no va, teóricamente no debería sufrir las presiones tan directas como si vos estás en el Estado y tenés un cargo por el cual tenés que defender o cuidar, ¿no es cierto?, para que no te desplacen. A mí todo esto hablando en relación a lo que escucho, porque esta salvedad hay que hacerla, ninguno de nosotros acá tiene acceso al expediente, ni de la AMIA ni de la muerte de Nisman. Pero esto me parece que tiene que ver con el sentido común. Yo me imagino un fiscal de la Nación denunciando a un presidente, no me lo imagino sin apoyo de los Estados Unidos. Está probado que Nisman tenía buena onda con la embajada. Un apoyo, no sé, 300 cables, algo así de Wikileaks que lo certifican, o sea que no es un invento. Es verdad, no eso se puede probar, digamos. Claro. Eso es acceso público. Bueno, decía, sin el apoyo de los Estados Unidos, ni siquiera de la embajada de los Estados Unidos, de Israel, de la comunidad de inteligencia y de la comunidad judía. Digamos, por lo menos estos 4 patas identifico que no pueden faltar a la hora de apoyar a un funcionario que está por denunciar o que denunció a un presidente. No es cualquier cosa denunciar a un presidente. Y antes la pregunta, Daniel. Sí. Digo, acá evidentemente Interpol, en el mientras tanto entre la denuncia pública y la aparición sin vía, Interpol dice que nunca hubo un pedido de Argentina de bajar las alertas rojas. Estados Unidos no se pronuncia, Israel no se pronuncia, y la comunidad judía dice, vamos a ver de qué se trata. No hay un apoyo explícito al fiscal Nisman. ¿Vos considerás que la comunidad judía, digamos, cuál fue el comportamiento entre la denuncia pública en los medios y la aparición sin vida del fiscal? Voy a hacer una salvedad. Por favor. Vos hablás de la comunidad judía como si fuera un todo único. No, es verdad. Por lo menos las organizaciones judías, vamos a decir. Como AMIA y DAIA. Bueno, hay 2 entidades que tienen un peso indudable, que son la DAIA y la AMIA, ¿no es cierto? Ahora, dentro de la comunidad judía, gente como nosotros y otras instituciones, tenemos una mirada diametralmente distinta, no digo opuesta, pero sí distinta a la que han tenido estas 2 instituciones que sí son mayoritarias, ¿no es cierto?, de la comunidad judía. Yo creo que la comunidad judía, desde que se produjo la primera denuncia, ¿no es cierto?, hasta la muerte del fiscal Nisman, y a posteriori, ese sector de la comunidad judía, digamos, a través de las instituciones mayoritarias, ha ido variando su postura. Y yo creo que lamentablemente ha asumido ese espacio un rol político en congruencia con la oposición política, ¿no es cierto? Y se ha plegado justamente a esas posturas en un claro enfrentamiento con el gobierno nacional. El hecho que el día 27 se va a celebrar el Día Internacional de homenaje a las víctimas del Holocausto, organizado por 3 ministerios de nuestro país a nivel nacional, como son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, y una institución que se llama Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, en la cual participa el Estado y la sociedad civil, y la DAI y el AMIA no van a concurrir, es un indicio de cuál es su posicionamiento político. Yo creo que de haber puesto a lo mejor algunas dudas o haber tenido algunas incertidumbre acerca de la validez de lo que podía ser todo lo presentado por el fiscal Nisman, a este momento hay un cambio, ¿no es cierto?, hay un tránsito que lo ubica justamente enfrentado con el gobierno nacional. Nosotros, desde nuestro movimiento, reivindicamos la posibilidad, o sea, no están abiertas todas las posibilidades, y nos indicamos, al gobierno le hacemos responsable justamente de lo que vos dijiste, ha entregado recursos, ha entregado dinero, un esfuerzo
aparentemente muy grande, pero le faltó bastante. Hasta inclusive yo te diría que le faltó tener en cuenta que había que protegerlo más al fiscal, Claro. más cuestiones más chiquitas. Ahora, uno sabía que la argumentación, por lo que los trascendidos, eran bastante endebles. Eso no hace que al gobierno hacerlo responsable ni de la muerte de Nisman, por un lado, y por otro lado, nosotros concordamos cuando fue la política del memorándum totalmente con esa postura. ¿Por qué? Porque significaba romper con una matriz que era la de las relaciones carnales, de subordinación a los intereses de los Estados Unidos. Eso nos parecía que era una postura independiente. Yo sé quién es Irán, sé quién era Ahmadinejad en aquel momento y cuál es la postura que tiene. Ahora, también creo que la posición del gobierno, o la mejor dicho, no la posición, la iniciativa del gobierno argentino fue algo creativo, fue algo innovador. ¿Por qué? Porque pretendió romper con un statu quo de más de 10 años de inacción. Y esa parte que vos decís de la comunidad judía se opuso terminantemente. ¿Por qué? En base a los dichos y a las actitudes del gobierno de Irán. Pero lo que nosotros no estábamos hablando de cuestiones internacionales, nada más, estábamos queriendo averiguar quiénes son los que mataron a estas personas y quiénes son los que cometieron el atentado acá en la Argentina. Y era una posibilidad que se abría. Lamentablemente el gobierno de Irán lo congeló, lo puso en el freezer. Ahora el gobierno argentino yo creo que tuvo la valentía y la hidalguía de buscar alternativas. Y como a nosotros nos parece que es interesante e importante que se esclarezca, lo apoyamos. No nos basamos, ¿no es cierto?, en lo que puede suceder o no, sino en hechos concretos. Tuvo iniciativa. Le faltaron cosas. Y por eso es que nosotros no vamos a entrar en esa variante de una oposición al gobierno, haciéndolo responsable de algunas cuestiones, cosa que una parte importante de la dirigencia de DAIA y AMIA lo está haciendo. Gracias, Daniel, por la visita. Gracias por siempre hablar de estos ustedes. temas que son muy profundos. Lamentablemente no hay mucho tiempo en la televisión, pero hemos charlado un rato largo. Un rato largo. Gracias por la visita otra vez. Gracias Vamos a una pausa.